en la noche cuando levantamos el rezo femenino y en la mañana cuando levantamos el rezo masculino, la danza. Entonces a mí me parece que vamos mucho más allá de estar así como luchando con nuestra propia gente, porque pues somos todos mexicanos, y que nosotros tendríamos que estar precisamente dando esta información para despertar conciencias. Y entonces no podríamos estar pues como reflexionando entre que si la academia, entre que si no. La NARRO está haciendo precisamente un encuentro internacional de medicina tradicional y otras medicinas alternativas, y lo que se vivió en la NARRO, con lo que yo estuve este año, la verdad fue bien interesante. Entonces, si aquí en el centro pudiéramos tener esa vinculación con la academia, y sobre todo la ENA, que tiene esa característica, ¿no?, de estar siempre en los mejores momentos de lucha, pues entonces hay que poner unas mesas de trabajo. Yo desde Cholula me puedo unir pues por ahí tenemos una investigación con el maestro Licona, y posiblemente pues se siga esa misma línea de trabajo. Hay muy pocos antropólogos danzantes, y entonces cuando llegamos y decimos que no son antropólogos danzantes nos sentimos tlatoanes, pero no es así. Pero yo creo que no deberían de vernos tan mal, ¿no? O sea, estamos desaprendiendo precisamente ese tipo de enseñanza, o tratando de conjuntar este tipo de trabajo. Muchas gracias. Y yo creo que hay que hacer mención de unas palabras que se utilizan y que muchas veces no nos ponemos a pensar un poquito realmente qué es lo que significan. Efectivamente, dentro de la academia, los antropólogos y los etnólogos, hay una palabra que les fascina y que utilizan en todos sus escritos desde hace muchísimos años, que es la palabra sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? De acuerdo a la etimología de la palabra, sincretismo significa el que habla como cretense. O sea, quiere decir que una persona que no es cretense habla como si fuera de Creta, pero esa palabra lleva implícito un sentido de simulación, de imitar algo que yo no soy, simulando algo que yo quiero aparecer que soy. Entonces, sincretismo, eso es lo que significa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra que utiliza la academia. ¿Qué otras palabras tenemos? Tenemos otra palabra que es muy reciente, se utiliza apenas desde hace como unos 15 o 20 años, y eso lo utilizan los estudiosos generalmente que pertenecen a la Iglesia Católica, y eso lo llaman ellos inculturación o incultura. Yo he tratado de entender esa palabra, incluso compré un libro que habla sobre ese tema, y ahí como que dan a entender que es que una cultura se mete adentro de otra cultura, entonces ellos entienden inculturación. Pero precisamente como yo tenía esa inquietud, lo que hice fue muy sencillo, porque aquí, como dijeron acá los compañeros, ya llegaron los bichos raros de la danza, vamos a verlos con lupa. Entonces yo le pregunté, precisamente ahora sí como dice el dicho, pues hay que preguntarle a ellos, antes de que nosotros nos formemos nuestras propias opiniones y los clasifiquemos de acuerdo con todas esas clasificaciones que están en los libros, pues mejor les preguntamos a ellos. Entonces yo fue lo que hice, precisamente a un amigo mío que tengo gran estimación y que sí tiene linaje de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos, le pregunté, ¿tú cómo te clasificas? Y entonces él me dijo algo que dijo acá la profesora que está por acá con su celular, y ella me dijo, pues yo me clasifico como mestizo. Quiero decir
como culturalmente mestizo. Y entonces le dije yo, bueno, ¿y en la danza cómo entiendes tú eso? Dice, en mi caso particular de la tradición que nosotros tenemos, no estamos simulando, ni estamos disfrazando cultos prehispánicos con ritos católicos. No, lo que nosotros practicamos es lo que creemos. Y nosotros lo que creemos es lo que decimos en nuestros alabados. Eso es lo que creemos. Y eso no es lo que nosotros somos. No estamos pretendiendo ser otra cosa, simplemente somos mestizos culturalmente. Gracias. Pues primero, pues para decir que estoy bueno, entiendo que estoy como a favor de esa postura de que dijiste, bueno, sí, ¿qué es la patrimonialización, no? Y entonces, bueno, yo no sabía como mucho, yo hablo como danzante y también como estudiante y como ciudadana en la cotidianidad y como perteneciente a nahuablante de la Huasteca Hidalguense. Pues entiendo que de hecho, bueno, lo que acabo de entender como patrimonialización endógena, pues entendiendo eso, y me gusta que pongas esa postura de, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Porque sí podemos verlo y estudiarlo y hacer libros y todo, pero bueno, y la organización y el hecho, nosotros es como dicen los compadres, ¿no? Pues hay que hacerlo, sí, es mucho estudiarlo, hablar de ello y así, pero bueno, en la danza ahí está, en la danza lo estamos haciendo, en la danza está viviendo, ¿no? Y también concuerdo con, pues, que somos una mezcla. Yo, desde mi experiencia, yo no tengo muchos años en la danza, y sin embargo me he encontrado con muchas partes que yo misma tengo, porque es, por decir, también agradezco a la mexicaneidad por también haber entrado a la danza, porque de hecho yo entré por ahí, ¿no? Ya después decidí y encontré los caminos que tal vez pues muchos hemos visto, y responder a la pregunta de por qué, bueno, a mí me dicen, bueno, vengo platicando así en algún lugar X y dices como, no soy danzante, y alguien escucha, mexica tiahui, y así como, pues yo no soy mexica, sí hablo náhuatl y todo, pero pues no sé, no, mi familia es de la Huasteca, yo nací acá, conocí la danza aquí, pero la danza es del Bajío, porque yo entiendo que es más chichimeca y más de allá que, bueno, de varios pueblos, ¿no? Pero de lo poco que yo sé que es de allá, ¿no? Apenas también académicamente pues estudiamos así las culturas orales, ¿no? Y también entra dentro de la danza, que es un sistema, porque sí es un sistema antisistema, ¿no? No nos pueden patrimonializar aunque digan y aunque papelitos y aunque acá y firmen y tantas firmas tengan, porque somos tantos que no se pondría, somos muchas opiniones diversas de muchos pueblos diversos que guardamos un pedazo de todo este rompecabezas que es nuestra identidad como mexicanos. Pues sí, en concreto es que sí estoy pues de acuerdo que pues vamos a hacerlo como hacían los compadres, pues de hecho me alegra que haya compadres aquí, comadres y así, y pues normales todos como gente, ¿no? Y que podamos sí, que podamos discutir toda esta diversidad de temas y que nos demos cuenta que todo forma parte de una sola raíz, y muchas, ¿no? Porque una raíz involucra muchas ramitas también hacia abajo, ¿no? Y pues nada más que pues estoy de acuerdo, pues muchas gracias por ir muy sincrético a esto, ¿no? Así de, bueno, esto está, pues esto hay que hacer, ¿no? Lo otro en realidad pues no importa, sí van a decir y van a hacer y van a firmar y van a certificarnos, como apenas también escuché en Facebook, como muchos otros rumorcillos, así que se dan clases de huevo sinfónico. Y yo decidí, pues ahí indagando, ¿no? Y dije, pues, ¿qué onda, no? Luego escuché unas comadres que hablaban sobre eso, les estaba contando esta anécdota a unos compadres,
y que uno le dice, oye, ¿ya viste que están dando clases de huevo? Y la otra, ay, sí, es cierto, ay, son para mujeres, oh, no, pues sí, vamos, y yo estaba a un lado, ¿no? Y volteo y son de mi grupo, porque nosotros no sé si cómo identificarnos como grupo, Capulli, no sé, ¿no? Estamos ahí como familia, ¿no? Y les digo, comadres, si quieren aprender, aquí está el huevo, aquí está, no tienen que tomar clases, ¿no? Y me puse a indagar sobre esa misma noticia, la volví a ver, y veo, y era un baterista el que estaba dando las clases de huevo sinfónico, ¿no? Y muchos comentarios aledaños así de, yo afino caracol nota por nota, y el punto es que exactamente nos da risa. ¿Por qué? Porque es una tontería. Nosotros lo estamos haciendo y va a seguir siendo, y vamos a morir y va a seguir, ¿no? Pues Él es Dios. ¿Hay algún normal por ahí todavía? Chévere. Felicidades por su... Me encantó todo lo que habló. Una pregunta que yo me hago a veces a mí mismo. Ahora se la hago a usted. Es bien interesante. Porque lo he escuchado que muchas veces ha dicho que la Mexicayotl a veces ha estado funcionando casi como que las fuerzas básicas de las que de repente, y lo acaba de mencionar la compañera, que migran hacia